Hola queridos amigos de la cabaña ecológica de Peter, estamos acá en una secuencia más con ustedes y nos está acompañando acá el abogado Jaime Calapujas Gómez. Él es un especialista en el tema de materia ambiental también, así es que vamos a hablar pues, ¿no? de los conflictos socioambientales que hay en la región de Puno y si se puede pues en el Perú. Jaime, querido amigo, gracias por haber venido el día de hoy. Conseguir una conversa contigo es difícil. No creo. Al toque me llamaste y dije, estamos ahí Es, para la entrevista de la cabaña de Peter, Eso ¿no? es mentira porque le he hecho hace tiempo y es que es un hombre ocupado. No, recuerdo que hace tiempo porque estabas pues, en los Dementes, ahí Magilatas. compartiendo, Dementes Gilatas, y ahí compartiendo algunas experiencias, por eso hace tiempo que nos vemos y estamos compartiendo cámaras. Y bueno, estoy dispuesto a responder las preguntas que me plantees, siempre para tu público joven, No, un que poco está para toda la creciendo familia. tu grupo en las redes sociales, principalmente en el YouTube, y eso es una alegría, porque pocos se atreven, o sea, muchos se atreven a hacer redes sociales, pero desde una perspectiva educativa, de sensibilización, en realidad son pocos, Mm. porque a veces la morbosidad vende, tienes bastante grupo de seguidores, pero en realidad eso no es nada fructífero para nuestro país. Yo te felicito realmente por lo que estás haciendo. Gracias, Jaime, de verdad. Mira, como te he dicho, te veo casi después de 2 años, si no me equivoco. Mm. Bueno, obviamente que por redes sí nos comunicamos, pero así físicamente es un Sí, poco sí, difícil. sí, sí, sí. Pero bueno, Jaime, como tú ya conoces, por el mismo hecho también de tu experiencia laboral en el Perú y sobre todo en esta región, en los últimos 10 años hemos tenido problemas socioambientales, ¿no? Y problemas socioambientales que hasta la fecha no se pueden solucionar. Y nos gustaría que nos expliques por qué se originan estos problemas socioambientales, cuál es la causa. Mm. Yo pienso que a lo largo de la historia siempre hubo problemas ambientales porque constantemente hay cambios. El dinamismo de nuestro planeta es bastante fuerte y más aún con la presencia de los seres humanos, ¿no? Desde la revolución industrial se podría decir, o mucho más No antes, mucho más antes. desde la prehistoria. Desde que se forma el sistema solar, porque tú sabes que hay bastantes cambios. Si vemos hace miles, millones de años, en el proceso de la era primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, que ahora la estamos disfrutando un poquito más, entonces siempre hubo cambios en nuestro entorno. De manera Hablamos natural. de manera natural, obviamente, ¿no? Pero ya con la presencia del ser humano y con más celeridad, como lo has mencionado, desde 1779 en adelante, la Revolución Francesa, donde surge la revolución industrial posteriormente, y después posteriormente impactos de seres humanos en la industria en Estados Unidos, y Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, es terrible los cambios que han pasado. Antes las personas te decían que la naturaleza pues no tenía estos cambios tan bruscos como ahora las vivimos. No sé si creerles, pero tendríamos que basarnos en estudios científicos, ¿no? Pero referías, por ejemplo, en el tema de Puno, hay conflictos sociales. La que tenemos de mayor data, Peter, es Esto. la de la cuenca Ramis Uf, en el 2006, pero esto con registro de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene un reporte de conflictos sociales, una data. una data, ahorita estamos en la 258. Imagínate, o sea, el reporte número 1 estaba antes del 2006, Ya. porque la que te refiero, la cuenca Ramis, creo que está en el reporte número 46 todavía, y en el 2006. Y ese es el conflicto que hasta el momento, mira, ya van a ser 20 años y no se soluciona. No, y considero yo que no se va a solucionar, porque el Sí. problema ahí es contaminación física, química, biológica y aparte que hay un problema social grande, Mm. económico incluso, ¿no? Porque muchas de las familias afectadas en esta cuenca se benefician de la minería que se practica en Mm. Ananea, en La Rinconada. Mira, un poquito más para ahondar y después llegar a Coata, quisiera más o menos poner un contexto de lo que pasa en la región de Puno. A ver, Es sí. importante conocer el contexto mediante fuentes. Yo estoy trabajando ya más de 2 años en la Defensoría del Pueblo y viendo especialmente el tema de conflictividad social. Y cada institución tiene su propia metodología de trabajo.
Por ejemplo, no podría decir que la Defensoría con su metodología es igual a la PCM porque hay una Secretaría de Gestión Social y Diálogo que ve estos temas y tienes 3 subsecretarías que desde el 2007 recién vienen implementando sus condiciones de trabajo. Inclusive ahora están viendo una política de Estado para ver la conflictividad social, que me parece un poquito complejo, pero es el dinamismo del trabajo. Y que es muy diferente a la Defensoría que hace su trabajo. Por ejemplo, el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, tiene su propia metodología. El Ministerio del Ambiente tiene su propia metodología. Y hay gestores sociales que ven temas de conflictividad social. Hemos visto gestores sociales en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio del Interior y así. Entonces, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, trabaja en una metodología y ahora está viendo cambios en su intervención con los protocolos, ya que el año pasado, 2024, hubo pues cambio de ley donde le da una función muy importante a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es la prevención de los conflictos sociales y la mediación propiamente. A ver, te corto ahí brevemente para que tengamos la idea. O sea, cada una de estas instituciones que tú has mencionado tiene su secretaría para poder intervenir en estos conflictos socioambientales. No necesariamente una secretaría, pero tiene un espacio de trabajo. Un área indicado. Un área de trabajo que ve el tema de prevención, gestión y seguimiento de conflictos sociales. Porque cuando hablamos de conflictividad social, vemos en 3 aspectos muy importantes en la metodología de la Defensoría. Podemos verlo en alerta temprana, ya en la etapa cuando el conflicto surgió, en la etapa de crisis y en el seguimiento posteriormente. Pero creo que ahorita el motivo es entrar en la conflictividad social, en la tipología socioambiental. Pero está bien conocer que hay estas instituciones, ¿no? Sí. Mira, en el tema de conflictos sociales, nosotros, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo, donde desarrollo mi trabajo, tiene una metodología de intervención, te voy a decir de frente, en una tipología. Tiene 10 tipos de conflictos sociales donde aborda. Y dentro de esos 10 tipos de conflictos sociales, uno de ellos es el tema del tipo socioambiental. En la región de Puno, hasta julio de este año, tenemos identificado 19 conflictos sociales. 10, acá en la región. En la región. 19 conflictos. 19 conflictos sociales. ¿Y todos son en cuencas o son de otro tipo de...? De estos 19 conflictos sociales, ahí te voy a dar a conocer, el 70-75% son de tipo socioambiental. Un 15% de tipo más o menos de demarcación territorial, pero el trasfondo en algunos de los casos es también minería ilegal. Y el resto ya tenemos un tipo de conflicto comunal, de asuntos del gobierno regional, asuntos del gobierno local, tema de hoja de coca, entre otros, ¿no? Y ahora vayamos al tema de la tipología socioambiental, que también tiene sus propias connotaciones. Usted hace rato ha referido sobre el tema de la cuenca Ramis. Y es el conflicto de mayor data, pero tenemos otros 3 más. Conflicto en la cuenca Yayimayo, conflicto en la cuenca Coata y el conflicto en la cuenca Suches. O sea, son los conflictos. Por ejemplo, Coata es en el año 2006, Ramis. Después tenemos a Yayimayo, que ha sido reportado e identificado desde el 2007. Después tenemos la cuenca Suches desde el 2009 y la cuenca Coata desde el 2013. Y todos estos conflictos han tenido espacios de diálogo, ha habido mesas de desarrollo. O sea, no es que han identificado el problema y lo han dejado ahí. Han empezado a hacer las concertaciones, me imagino analizar el fondo del problema y todo eso, ¿no? Eso es lo que han hecho. Inclusive ahí faltó un quinto, el tema de Ocubiri, pero nosotros, Ocubiri y Yayimayo surge producto del tema de la contaminación que emana desde la minera Aruntani. Hay plantas de concentración de aguas que no han sido tratadas. La empresa se desentendió desde el año 2019 cuando el presidente Martín Vizcarra en ese entonces cierra mediante un mensaje a la nación y dice públicamente: cerramos Aruntani porque está contaminando. Hay una carta fianza que justifica, dice, su accionar, la minera Aruntani. Dice: ya está mi carta fianza, utilícenlo, y es un porcentaje bastante corto, mínimo, que hasta el momento, pues, de lo que ha generado contaminación, no alcanza, Peter. Entonces, por eso digo que es complejo, y surge en Ocubiri,
la instalación de la empresa minera Arazi. Después ingresa mediante el río Azufrini, impacta con el río Pataqueña, se forma un río Chacapalca, ya tenemos la subcuenca Llalimayo, después ya posteriormente, ¿no?, la cuenca Ramis. Y de todos estos que me has mencionado, los más importantes, ¿el fondo del problema cuál es? ¿Minería? Cada uno tiene su tipología. Ya, pero, mira, yo te voy a hablar desde un punto de vista social, pero con un poco de análisis, porque los ingenieros van a decir también, tenemos que hablar desde un punto de vista de la ingeniería, ¿no es cierto? Más que eso, como para que entienda la gente, ¿no? Algo genérico. Por ejemplo, hablamos, contaminación de la cuenca Ramis. El origen de la contaminación está en el distrito de Ananea. Se practica minería, algunos dicen artesanal. No existe eso. Bueno, en la tipología de la clasificación sí hay minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y gran minería. Para mí, claro, en la tipología, no, pero en la práctica es otra cosa. Ya, ahí vayamos, porque imagino que lo has tenido experiencia. O sea, vamos a ver en la teoría, ¿no? En la teoría te dice eso, ¿no? Pero en la práctica, como lo has mencionado, es otro, ¿no? Pero en Ananea hemos evidenciado de que hay minería formal. Sí, formal. Hay informal, eso es consideración de otra tipología, ilegal. Y ahí vemos que hay minería informal, ilegal, en proceso de formalización y formal. Sí, pero vamos a hablar, de allá se consideran, muchos dicen somos mineros artesanales, u otros dicen somos pequeños mineros. Pero con la situación que nosotros observamos, también hay práctica de minería ilegal. Y quienes trabajan ahí pues son netamente a veces puneños y otros animados desde el centro del país que vienen a practicar su minería. Pero ahí vemos, por ejemplo, Secomir, que están organizados en cooperativas mineras. La gran mayoría. Después tenemos a Pampa Blanca, y que son responsables, ¿no? Porque ellos en una reunión de mesa de diálogo que hubo entre mineros y la cuenca Ramis, dijeron, vamos a intervenir con proyectos que ahorita estamos haciéndole el seguimiento y... ¿Pero no, qué tipo de proyectos más o menos es lo que han ofrecido? Para mitigar el impacto ambiental, dicen ellos. ¿Pero qué van a mitigar si eso está...? Ya, pero bueno, necesitaríamos un mayor análisis. Yo no me atrevería a decir cuestiones de ingeniería, pero la Defensoría en su momento lo que ha estado haciendo y hasta ahora es pedirle al Ministerio de Energía, a la Dirección Regional de Energía y Minas, porque han sido ellos también mediadores, para que hagan cumplir actas donde han firmado los mineros de las cooperativas. Son los responsables también de dar autorizaciones para que algunas de estas cooperativas que no han cumplido estrictamente los requisitos funcionen, ¿no? Claro. La corrupción en la Dirección Regional de Energía y Minas es grande. Bueno, no tengo data, pero sí hay indicios de las que deberían de investigar las instancias competentes, pero bueno, ahí vemos responsabilidades que deberían de cumplir. Entonces, en la cuenca Ramis, el foco del problema, o el origen del problema está en Ananea. Claro, pero ahora están contagiando también esas inquietudes a los hermanos de Crucero. Ah, Crucero, más arriba. No, pero es la continuación, ¿no? Cabecera de la cuenca Ramis, iniciamos en las cabeceras de cuenca. En una de ellas, inicia de Ananea, pasa por Crucero, ingresa a San Antón, pero en ese lapso entre Crucero también está Patambuco y Cuyo, porque están en las laderas, pues hay también comunidades que están muy preocupadas y que pasan, ¿no?, por su lado en los ríos, y ellos observan contaminación, ¿no? Entonces, San Antón, vemos parte de Orurillo, después de ahí Asillo, a Zángaro, ¿no? Y ya después lo que conocemos en adelante hasta que llegue al lago Titicaca. Es muy complejo, ¿no?, la situación. Ese es en Ramis. El otro es en la cuenca Llalimayo. En la cuenca Llalimayo, como te mencioné, en el año 2007 hay un reporte de conflictos sociales y le dicen a la Defensoría del Pueblo que iba a haber conflicto. Y recuerdo cuando en ese entonces Aruntani dice su política cero contaminación, ¿eh? Ellos han dicho cero contaminación, dicen, ¿no?, para convencer a la población de que entre en ejecución ese proyecto minero, en la etapa de explotación. Pero, ¿qué pasa? Que en el 2014-15 hay situación donde pobladores dicen, porque tienes que llevar evidencias, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Fiscalía en materia ambiental o Ministerio Público, aquí hay contaminación, denuncie. Identificado. Y la Fiscalía lo que hace, ¿qué es? Iniciar acciones de investigación, pero todavía en el marco también de investigación, que les falta logística, indican, se archiva el caso. Dentro de una etapa de investigación ya no pasa una etapa intermedia. Se da una disposición de que ya no va a la, ¿no?
Pero pasan medidas de protesta, Aruntani contamina, Hasta ahora sí. ingresa hasta el momento, es terrible, las personas están muy cansadas, y te digo cansadas, ¿por qué? Porque hay bastantes espacios de diálogo que se han formado en el lugar, Compromisos, me imagino. compromisos desde el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con la PCM y las autoridades, ministros, muchos de ellos, que han visitado el lugar y no se están cumpliendo muchos de ellos. A ver, ahí no digo que haya incumplimiento total, pero faltan bastantes acciones. Pero los ministerios, ¿en qué se comprometen? Es un poquito rápidamente se puede decir. ¿Cuál es su compromiso de un ministerio? Ya, para el análisis, por ejemplo, mira, en el año, hace 3, 4 años, inclusive acá en el PELD estaba un arquitecto asumiendo responsabilidades, se comprometen en la elaboración de un perfil expediente técnico para la construcción de una planta de procesamiento de aguas ácidas. Aguanta, a ver. ¿Ya? O sea, el ministerio se compromete para corregir el error de la empresa privada. Bueno, es que... Cuando debe ser a la inversa, pues, sí, ¿no? La empresa privada es quien debe invertir de los problemas que está ocasionando. Ya hay un tema de análisis ahí. Y a veces las normatividades, por un tema de seguridad en la inversión, eso es lo que genera, ¿no? Que tengamos también irresponsabilidades de estas empresas y al fin y al cabo los que terminan pagando ese es el mismo Estado mediante el presupuesto. Increíble, esto solo pasa en el Perú. Bueno, eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que, como te dije hace rato, Aruntani se cierra en el 2019 con un mensaje a la nación del presidente, pero parece que ha habido un procedimiento, incumplimiento al reglamento, donde se congela las cuentas de la empresa minera y le dicen tú tienes una carta fianza, y la empresa al final se lava las manos y dice ya, pues hagan uso de esta carta fianza. Pero resulta que el monto económico es bastante ínfimo a lo que realmente ha generado un impacto social, para al menos al ver el tema de mitigación. Entonces, eso es un tema de investigación, por ejemplo, que quienes están investigando esos casos, mitigar. En la parte legal deberían de sumar. Eso, como te digo, eso es solo para mitigar, ni siquiera para remediar. Sí, porque hay, usted sabe, ¿no? Tú sabes. Más o menos. Que te diga usted, porque estamos en una entrevista muy formal. Nada, dilo no va con la confianza del mundo. Entonces, hay procedimientos que los especialistas en la parte de ingeniería más o menos conocen, ¿no? Mitigación, remediación, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Decirlo, y a mí me preocupa mucho sobre lo que viene pasando. Lo que yo estoy incidiendo sí es en sensibilizar a los profesionales de las instituciones competentes para que de una vez por todas hayan acciones puntuales y concretas y que mediante un proceso de socialización digan a las personas de estas cuencas que están trabajando, pero que esos cumplimientos sean medibles, ¿no? Mediante indicadores que digan, ¿sabes qué? Estamos en tal porcentaje y esto va a impactar. Pero hubieron tantos compromisos que yo voy a esas reuniones y me da mucha pena decir que cada ministro que viene tiene una idea diferente a la anterior. No hay una secuencia. No hay una consecuencia. El actual también se ha comprometido a disponer 61 millones de soles para hacer 6 actividades de mitigación. Y a la par, ANSAC, que es pasivos mineros, estaba interviniendo también mediante una resolución viceministerial o un decreto supremo, creo, para intervenir en Moquegua y a la par Puno. No sé en qué habrá terminado esta situación. Parece que hay diferencias también en el mismo Ministerio de Energía y Minas, que no hay un entendimiento, ¿no? Bueno, eso es porque cambian cada cierto tiempo ministro, entra un partido político para gobernar sin tener ni idea de lo que pasa en el Perú. Pero estábamos en Aruntani. Ahora, y en la cuenca Suches, y luego en la cuenca Coata, la cuenca Suches es otro punto. Por eso digo, o sea, cada conflicto y cada espacio tiene su propia intervención. Por ejemplo, yo, además de abogado, soy comunicador. Y siempre yo me baso a una teoría, por ejemplo, en la comunicación teníamos antes una teoría unidireccional, netamente informativa, después conductista, y después hablábamos bastante de la teoría de la construcción constructivista. Y pasa lo mismo en la interpretación de los hechos, o similar en el análisis. O sea, cada espacio tenemos que ver el contexto, y en el contexto hay elementos que actúan y es muy diferente al que está entonces, en la biología podemos decir también, en cada espacio tenemos, ¿qué cosa? Un ecosistema, ¿no es cierto?
y este ecosistema va a ser diferente al otro. ¿O estamos equivocados? No, los Usted, ecosistemas son diferentes. tú que eres, Cada tú que espacio. eres investigador, también estudioso en esos temas, ¿no? Ya, Pasa pero lo mismo. Por ejemplo, en el tema de la cuenca Suchet, inclusive hablamos bastante un poquito de geopolítica. exacto, ahí quería llegar. Porque hablamos de una cuenca Suchet que limita dos países, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia. Y en el análisis que nosotros hemos tenido, pues siento decirlo, muchos de repente en Puno seguimos un poquito la política de Bolivia, pero son los hermanos bolivianos, Los que inciden más ahí. no vamos a decir la totalidad, pero ellos también imagino que por la búsqueda de la economía, pues se dedican o están practicando minería, no sé si en ese contexto informal o ilegal, Las dos pero cosas. hay que ver, siempre hay que hablar con datos, Peter. Yo he ido a Cojata, conozco Cojata, he tratado de llegar a Suchet, pero no te dejan. ¿Ya? O sea, en realidad ahí se practica la minería ilegal informal tanto en el lado de Bolivia como en el lado de Perú. Bien, pero vamos a los datos. Por ejemplo, Tú tienes los datos, dilo. yo he estado, yo lo voy a decir, he estado analizando un poquito el informe de la Autoridad Nacional del Agua, que está trabajando bien, ¿no?, últimamente con los reportes, y han hecho han identificado, tienen muestras en 4 puntos, y de lo que ellos mencionan es que en aproximadamente 70-80% de contaminación proviene del lado boliviano y un 20% del lado peruano, ¿no? Y hablando también de la misma hidrografía, en el análisis, ingresa o sea, relaves mineros desde Bolivia. Así es. Del río Japocollo, y esto ingresa pues a la cuenca Suchet, ¿no? Ajá. Y lo bueno de ahí es que hay espacios de trabajo. Un espacio regional, donde lo lidera la gerencia de la autoridad ambiental del Gore Puno, y hay un espacio internacional de diálogo, que esto se da mediante la mesa técnica binacional de los encuentros presidenciales y encuentros de gabinete binacional, no sé si habrás escuchado algún momento, pero que en estos 10 últimos años no hay avances, desde el 2015. Ahí quería llegar. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el entendimiento de tener una presidenta que no es reconocida, digamos, por el gobierno de Luis Arce, porque esa es la justificación que nos da el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces hay dificulta la comunicación, cuando ambos deberían de estar interviniendo. Y en Suchet es mucho más grande el problema que incluso que Ananea, porque al menos en Ananea el Estado peruano quiere controlar, ¿no? Puede intervenir de manera directa. Exacto, allá no, pues, ¿no? Allá hay, como tú dices, dos países, y claro, como están haciendo minería ilegal e informal, a mi parecer, incluso para defenderse entre ellos mismos se van a unir, o sea, así quiere intervenir el Estado boliviano por su parte y el Estado peruano. Eso es lo que va a pasar. Pero tendría que haber una coordinación, ¿no? Por ejemplo, dicen las autoridades peruanas, los que practican la minería cruzan la frontera y las autoridades peruanas no pueden pasar a la frontera, ¿no? Lo mismo ocurriría cuando autoridades bolivianas pues están ahí, pasan las personas al lado peruano y no pueden pasar la frontera. Brevemente, mira, eso es un tema también limítrofe, ¿no? Ahí viene la pregunta, ¿cómo están pues nuestras fronteras? Sería un tema de tal vez para analizar, porque hablamos de frontera y hablamos de recursos naturales también. Claro. ¿No? Pero bueno, ahora, en Coata. En Coata también es otro tema de análisis, porque ahí ya interviene el tema de la preocupación de los pobladores de Coata, dice pues que están ingresando aguas residuales de Juliaca mediante el río Torococha, ¿no? Y parte también de la contaminación de la minería que se practica en la provincia de Lampa. Ahí tenemos 2 empresas mineras. Bueno, creo que es una empresa minera que tiene operaciones mineras diferentes, o sea, en distintos puntos, ¿no? Uno en Palca y el otro en Paratía. Pero bueno, ahí este conflicto la Defensoría lo estaba viendo desde el 2013. En tanto, los pobladores están recibiendo atención. En el 2019 se han planteado una matriz de intervención desde el gobierno central. Inclusive ahora les está preocupando porque hay una resolución de la PCM, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que ha perdido vigencia el 30 de agosto de este año. Y los pobladores muy preocupados querían que esta se amplíe, pero hubo mucha responsabilidad de gobiernos locales que no han presentado, digamos, como una ampliación, una adenda, digamos, es una analogía.
Y ahora los pobladores pues están exigiendo pues, ¿no? que continúe, porque ellos dicen, en la matriz de intervención que ha planteado el Estado, muchos proyectos todavía no han terminado. El Ministerio de la Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene varios proyectitos que no ha terminado. Pero ahí, ¿cuál es el problema? ¿Las aguas residuales? Como te digo, hay bastante preocupación de los pobladores, es mi fuente, donde dicen ingreso de aguas residuales de Juliaca, desde el río Torococha, contamina. Producto de la minería que se practica en la provincia de Lampa, en los distritos de Palca y Paratía, que hay ríos, que no recuerdo los nombres, y que finalmente terminan ingresando a la cuenca del río Coata. Pero hay información donde eso amerita una contratación, porque eso también no es fácil decirlo, que podría haber una contaminación natural, ¿no? Por bastante presencia de arsénico. Pero eso todavía yo no lo confirmo. Claro, hay que hacer un estudio. Eso es un estudio que se debería de plantear. Hay instancias competentes que deberían de hacerlo y orientar de una mejor manera a la población o guiarlos de una mejor manera. Pero por ahora yo puedo decir de que hay investigaciones que se hacen y dicen la contaminación, río Coata es producto de las aguas residuales de Juliaca. Inclusive un gran aliciente eran las plantas de tratamiento de aguas residuales, donde lamentablemente nos hemos descuidado desde las instituciones del gobierno regional de Puno, en su momento, autoridades locales, con el tema de PETAR, con la inversión que estaba haciendo el Estado, contratando a OPETI, una empresa mexicana. Iba a haber el tema de 10 plantas de tratamiento, 4 para ver su mantenimiento y 6 desde su ejecución, pero lamentablemente había, 1.050 millones, tengo recuerdo, creo que sí, donde se ha ido todo el agua. Ahorita están en arbitraje internacional. Y estaban terminando el componente 1, faltaba ingresar al componente 2, pero cuestiones sociales que no han sido atendidas, expedientes técnicos mal formulados es lo que presume la empresa, y a veces situaciones políticas donde hay inclusive hasta congresistas que en vez de ayudar a plantear y dar continuidad, dijeron no. Y mira, si es que hay un arbitraje de por medio, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que se solucione? Y después de eso, replantear con un nuevo expediente. No sé, sinceramente es una preocupación enorme ahí. Hay mucha burocracia que a veces la burocracia impide que algunos proyectos se lleven adelante. Pero bueno, entonces en Coata la principal fuente de contaminación son las aguas residuales. Que yo también sí lo he evidenciado. He ido al río Torococha, sus aguas se vierten directamente. Incluso ese río Torococha, su origen es un manantial. Ya, yo he hecho un seguimiento y nace de un manantial. Luego el manantial genera un riachuelito y así, y obviamente hay muchas instalaciones clandestinas, y eso va creciendo, pues, ¿no? Ese río Torococha. No. Y lo que quería terminar ahí en Coata, y es muy bueno decirlo, y en las otras cuencas, se han estado haciendo tamizajes a las personas, y si hay elevados indicadores de presencia de metales pesados en el cuerpo. Yo estoy con información respaldada con los informes que han tenido en MINSA, en coordinación con la DIRESA y las redes de salud. Entonces, ¿esto qué nos llama la atención? Que esta población sí necesita ser atendida. Por ejemplo, en Coata es bastante preocupante los altos índices de metales pesados en el cuerpo, principalmente del arsénico. Y ahí lo que está pasando ahora es que esta población no tiene agua potable. Y antes hacían uso de agua de pozo. Entonces, con las mediciones que se han hecho en los puntos de captación de agua para consumo humano, hay metales pesados en el cuerpo. O sea, y por ende, lo que yo creo y considero es identificar nuevas fuentes de agua hasta que se vea el tema de las plantas de tratamiento, pero ahora están recibiendo aguas vía cisterna. Ya. No tienen PETAP. No tienen sistemas de agua potable. No tienen. Entonces, pero sí reciben un aliciente de agua vía cisterna. Ya. Pero también hay aspectos donde no identifican bien a las personas. ¿Por qué? Porque no hay accesibilidad. En temporada de lluvia hemos visto la preocupación de muchas personas que decían no llega agua potable a mi casa porque hay lluvia y las cisternas no pueden pasar esos tramos. Le están pidiendo a la Municipalidad Provincial de San Román, que en acta también se comprometió, ver el tema de la accesibilidad, contenedores de agua, etc. La situación es preocupante, inclusive instituciones educativas, donde en ese entonces intervenimos la Defensoría,
3 meses, 4 meses sin agua, y ellos están con Proyecto Caliwarma. Ahora creo que ahí tiene otro nombre, Guasimicuna, no sé. Y mira, imagínate, o sea, ese es un tema que debemos de ponerlo ya en intervención. Mira, todo lo que tú has mencionado, todo tiene relación con el agua, ¿no? Todo tiene Mira, relación con el agua. y ese es un problema socioambiental. De 4 ejemplos que ha puesto Jaime acá, y está relacionado con el agua, y hay muchos más. Y aún hay otro tipo de problemas socioambientales, por ejemplo, que no se está trabajando mucho, como es la pérdida de biodiversidad, por ejemplo. Porque hay biodiversidad que es necesario para los ecosistemas y no lo estamos trabajando todavía eso. Jaime, y después de haber tú ya hecho todos estos diagnósticos, haber palpado los problemas ahí en el mismo lugar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas observaciones de las que nosotros hemos planteado o las que la Defensoría está haciendo seguimiento. Primero, tener a un Estado con autoridades que desde su política ambiental sean consecuentes en las acciones, contratando a profesionales técnicos, no por un apego político, sino por una situación de meritocracia. Es muy complejo decirlo, pero de los que yo he observado, este es ya por fuente de observación directa, te lo digo, en las diferentes reuniones que asisto, hay muchas actas firmadas y hay muchos ministros o autoridades regionales que se comprometen, pero no son consecuentes. ¿Pero qué podemos hacer? Porque a veces estos compromisos son vertidos para apagar el incendio, es decir, la población ya está cansada y sí hay que escucharlos y tienen razón, Peter, tienen muchísima razón la población, porque estás afectando su economía, estás afectando su derecho a la salud, a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a su vida. Pero también no son responsables algunos de ellos, porque también son parte de la actividad, por ejemplo en Ananea y en Suches. No, pero no generalicemos. O sea, claro, pero no es bueno la generalidad. Te pongo 2 ejemplos, ¿no? El caso de Ananea y Suches. Claro. Ahí la gente, al menos los que viven en la cuenca, la gran mayoría es parte de las actividades mineras que se practican en Ananea. Pero también tendrías que ver igual. El tema de la política de empleabilidad, que es otro tema que no lo hemos visto. Claro, pero, o sea... Porque si tú tienes a un Estado que lo lidera el Ejecutivo, pero tú dices, ¿sabes qué? Cero minería ilegal, no es que defienda la minería ilegal. Y tú te tienes que preguntar posteriormente, este grupo de personas que son unos 400, que han visto dinero a lo fácil, digamos, o no tan fácil, porque algunos también se sacrifican viendo el tema de su actividad, con el frío, etcétera, sus condiciones de salud, porque también no impactan al medio ambiente, sino que también ellos se contaminan. Entonces, ¿a dónde van a ir a trabajar? ¿Dónde va a ser su desempeño laboral? ¿Tú sabías que Azángaro, la provincia, iba a ser una de las provincias de cuenca lechera más grande de la región, al mismo nivel que Ayaviri? Sí. Pero, ¿sabes por qué ha desaparecido eso? Por la actividad de la minería. La gente ahí ve una forma de ganar dinero más rápido y obviamente les da calidad de vida, ¿no? En cierto punto. Es dependiendo de cómo utilizan sus recursos también. Es otro tema de análisis, porque ¿cuál es la inversión mayor cuando, no voy a generalizar, no es bueno generalizar, pero en algunos casos específicos? No estamos generalizando. Digamos, tenemos unos gramitos de oro. A veces invertimos en buenas fiestas, contratamos a grupos que nos cobran 80,000, 100,000, 120,000 soles, cuando ese dinero de repente deberías de destinarlo para buscar ingenieros que te ayuden al tema de la mitigación y al control de la actividad minera que tú practicas. Y eso no lo van a hacer. Se puede socializar, sensibilizar. Ahorita, por ejemplo, ese debería ser tu objetivo. Pero ¿cuántos años ya están con eso de socializar? No importa, no, es que ¿qué opciones más quedan? El minero en Ananea no quiere invertir en tecnología. Pero Peter, o sea... ¿Y tú sabes por qué no se quieren formalizar? Porque quieren seguir ganando más. Seguir ganando más. ¿Pero qué no queda? Les importa si contaminan o no. Y se aprovechan de la gente que tiene necesidades, ¿no? Y les dan trabajo. Porque si estarían formalmente ellos funcionando, van a tener que cumplir con muchos parámetros. Pero Peter, ¿qué queda? O sea, yo me pregunto en ese análisis, porque yo también alguna vez estuve muy desilusionado por lo que uno observa, pero no tenemos que perder ese rayito de esperanza, ¿no? Por ejemplo, lo que es una cierta contradicción, que algunos respetan mucho la Pachamama, pero muchos de esos
que respetan, dicen respetar la Pachamama, también están dedicándose a destruir la Pachamama, ¿no? Pero un mecanismo de retribución, yo pienso, en la Pachamama, porque ellos también tienen derecho a trabajar, quieren ganarse y llevarse el pan de cada día a sus hijos, al menos para que tengan una buena educación, pero deberíamos también de ese porcentaje que genera residuo, perdón, ¿Ingresos? beneficios económicos, deberíamos de buscar a los profesionales para que nos ayuden a mitigar. Creo Mm, que sería una alternativa, pero ahorita dependerá ya de las estrategias de comunicación. En la región de Puno tenemos, ojo, hay un grupo de profesionales de las instituciones de la cuenca del Titicaca que ya está haciendo un análisis de un plan al 2050, por si acaso. Y justo hay una línea de trabajo donde están los comunicadores sociales viendo el tema de la socialización de información. Mira, yo te digo una cosa. Y tenemos que tener estrategias para que las personas, quienes ya hayamos de repente tenido bastante problematizado un tema, tengamos también la socialización de Mira, respuestas. ya para ir terminando, porque acá Nos en vamos a las hablar. redes es muy rápido, se va el tiempo. Por ejemplo, yo he visto trabajos de investigación para recuperar cuencas, ¿no? Que están haciendo uso de fitorremediación, ¿ya? Para absorber solo. ¿En qué consiste la fitorremediación? Explíquelo. Fitorremediación se hace el uso de plantas, pues, ¿no? Que tienen la capacidad de absorber algunos metales en su estructura orgánica, en sus hojas, en su tallo, ¿no? Entonces, Interesante. eso te puede ayudar a remover metales pesados, en este caso como el arsénico, cobre, dependiendo pues, de la planta. Entonces, por ejemplo, yo conozco a un ingeniero, está haciendo ese tipo de investigación, pero ¿sabes qué pasa? A veces es un poco difícil de aplicar, porque en temporada de lluvia el caudal, por ejemplo en la cuenca Ramis, incrementa. Y tú sabes que cuando el río crece, se lleva todo, no queda nada. ¿No? Entonces, ese es el tema, Jaime. Entonces, hay investigaciones, sí, pero yo considero que para solucionar este tipo de problemas de conflictos socioambientales que va a ir creciendo, no me cabe la menor duda que cada año va a ir creciendo más y peor aún cuando ya no vamos a tener agua potable. Ahí sí, pucha, la gente ya no le va a importar el oro, así ahora quiero agua, Sí, ¿no? pues. Entonces, hay que poner mano dura, porque si tú al minero le das la flexibilidad, nunca va a poner o no va a poder tener interés siquiera de poner tecnología de punta para evitar la contaminación. Porque, ojo, hay formas de hacer minería también. Hay lugares donde sí puedes hacer y hay lugares donde naturalmente no lo puedes hacer, porque vas a alterar muchos ecosistemas. Y uno de ellos es Carabaya y Sandia, te comento. Hay muchos Lógico, conflictos por demarcación territorial que tú también conoces, sí. porque has estado en uno de los distritos un poquito quizás conflictivos. Bueno, no me refiero a su gente, sino por la situación que se presenta esta, o sea, donde tú te dice, ¿no? Hay un problema de demarcación territorial, pero el trasfondo es minería ilegal y nosotros hemos identificado inclusive personas que están haciendo o teniendo armas de manera ilegal. ¿Y esto qué genera? Una desestabilidad social, inclusive hasta una preocupación desde el punto de vista de que se está vulnerando el Estado de Derecho. Porque si tú tienes personas que están promoviendo la ilegalidad y están contagiando a otro grupo de personas con la finalidad de que ellos se sientan beneficiados económicamente, estamos mal. O sea, deberíamos de intervenir y el Estado tiene también instituciones, el Ministerio Público, la Policía Nacional, hay servicio de inteligencia, que deberían de tener algunas alternativas de intervención y orientar a esa población, primero, advertirles, porque hay prevención del delito, de que lo que están haciendo está mal. Minería ilegal, donde tú dices, estoy haciendo minería artesanal, pero estás utilizando Maquinaria. retroexcavadoras, volquetes y tu instalación de chutes, eso es ilegal, no es correcto. Pero si tú vas con tu cincel o vas con tu timbalé, que creo que es, o no sé, no desconozco, discúlpame que lo diga, los mineros quizás puedan decir que está hablando este señor, pero en la práctica de la minería artesanal, pues es válido, porque ancestralmente se practicaba y se hacía, ¿no? Minería Pero, artesanal en varias cuencas, pero hoy en día con el tema del interés económico, no me importa este río, traigo mi chute,
maquinaria pesada para remover la tierra, estoy afectando el ecosistema, estoy afectando la salud de las personas que quizás río abajo se están beneficiando para los cultivos, se están haciendo uso, estamos malogrando, estamos talando árboles, etcétera. Eso ya es delito. Y el Código Penal tipifica la actividad ilícita respecto al impacto ambiental, porque estás vulnerando su derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Peor teniendo armas de fuego, no puedes disparar, no puedes utilizar machetes para defender un espacio. Si quieres, ahí están las instituciones para que puedan solucionar y atenderte. Eso en La Rinconada es como pan de cada día. Agarran, roban. Qué pena. Bueno. A veces una persona fallece. Yo cada vez que escucho noticias de Rinconada me pone muy triste porque somos seres humanos y a veces yo pienso que también es otra labor muy importante desde los agentes de socialización de la familia, las escuelas, grupos de semejantes y medios de comunicación, donde estas, las que te mencioné, deberían de sensibilizar, por ejemplo, la importancia de tener vida. O sea, este latido, lo que estás respirando es un milagro. No tenemos nosotros derecho a agarrar un arma y disparar y matar personas. Bueno, afectamos la vida de esa persona y su entorno. Ese es el entorno, por eso te digo, pero la minería que se practica mal, eso te genera, eso es lo que pasa también en Patás. Y esto, ya para terminar, Jaime, se debería de, creo yo, debatir pues, ¿no? En nuestro aclamado Congreso. Pero lamentablemente están hablando ahí de la vida de tal candidato que tiene su amante, que no le da su asistencia familiar. Pucha, para eso hay instancias, creo yo, ¿no? Judiciales, instancias competentes, pero esto es un problema. Lo que hemos hablado de los problemas socioambientales, ojo, solo de 4 ejemplos que se tiene acá en Puno, pero ni siquiera ya hemos hablado de ese problema, cómo afecta directamente ya en el recurso hídrico, que muchas familias antes hacían uso de ese recurso hídrico para su ganado, para su chacra, y ahora no lo pueden hacer. Y esto va a ir incrementándose. Hemos tenido hace 2 años, Jaime, sequía. Sí, pues. Y yo que trabajo en la zona rural tratando de abastecer de agua potable, no sabíamos de dónde sacar agua. ¿Y qué estaban viendo los ojos de agua? Se han secado los ojos de agua. O instalaciones. Humedales. Perforaciones. Ha habido incendios en los humedales, incendios forestales. O sea, y un ejemplo claro es lo que ha pasado también en Uruguay en esos 2 años, porque ha sido casi en toda Latinoamérica. Se ha secado su río principal, que es fuente también de generación de energía eléctrica, porque allá usan hidroeléctricas. Y se secó el Popó también, por cierto. Exacto. Y tuvieron que juntar agua de mar con agua de río para poder tomar agua. Y ahora hay personas que tienen enfermedades renales. O sea, al Perú o en Puno, teniendo el lago Titicaca, mira, semejantes cuencas, ¿vamos a llegar a eso? Esa es por eso, habría que poner entre la balanza las cuestiones económicas de interés, que es muy importante para mantener la vida, pero también el tema de la vida propiamente teniendo agua, ¿no? ¿Cuál pesa más? Y tú sabes que el valor del dinero está perdiendo con el transcurrir. Hoy en día tú puedes tener 1,000, para el año 2050, unos 100,000 que puede valer al valor de $1,000. O es que el oro también pueda perder, aunque últimamente está repuntándose con su costo de valor. Los minerales yo creo que nunca van a perder valor porque el humano va generando más tecnología y la tecnología se mueve en base a minerales. Pero no estamos viendo que el tema del agua también va a tener más valor que el oro. Porque antes decías un ciclo hidrológico del agua. Es un elemento, ¿cómo se dice? No fungible, ¿no? O sea, que no se pierde. No. Pero ahora vemos que el agua se evapora mucho más rápido que antes. Y no va a haber agua. Sí, sí, es verdad. Sí, pues, sí es Peter. Bueno, Jaime, gracias por haber aceptado esta pequeña conversa. Ha estado muy interesante. Espero que en una próxima oportunidad ya hablemos de otro tema, ¿no? El derecho del agua, por ejemplo. Porque en algunos países ya le están dando lo único que digo es a los youtubers, a los tiktokers, hagan este tipo de entrevistas. Quizás las alargadas entrevistas aburren, pero vean las estrategias y metodologías de 30 segundos y con el dinamismo que ustedes hacen cuando hablan de sexo, de morbosidades y que tienen bastantes seguidores. Entonces
planteen estrategias o alternativas de hablar de temas que propongan el cambio y el desarrollo y que sean atractivos para los seguidores, ¿no? Porque, claro, para la gente. Como Porque lo hace Peter, por ejemplo. la señal abierta ya no es como antes, ¿no? Ahora No, es YouTube, ya Kik, la señal abierta, los TikTok. medios tradicionales ya están de picada. Hoy en día más rentable y menos costoso es tener tu TikTok, tu YouTube. Gracias, Jaime. Cuídate y bueno, acá en la Cabaña Ecológica nos vemos hasta un próximo episodio.